Fernando Ibarra estalló en carcajadas mientras arrojaba los planos arquitectónicos al suelo lodoso, frente a docenas de trabajadores. No sabía que estaba cometiendo el error más caro de su vida, ni que la joven ingeniera arrodillada, recogiendo esos papeles destruidos, iba a hacerle pagar cada palabra de humillación. El teléfono de Valeria vibró a las 5:47 de la mañana con un mensaje de su padre. «Hoy es tu día, ingeniera. Hazme sentir orgulloso». Héctor Domínguez no sabía que en menos de 4 horas su hija estaría arrodillada en el barro llorando, mientras un hombre destruía 3 meses de su trabajo con una sola frase despectiva. Valeria llegó al sitio de construcción exactamente a las 9:30 de la mañana, tal como había acordado con el asistente de Fernando Ibarra por teléfono. Traía puesta la única ropa profesional que tenía, unos jeans sin roturas, botas de trabajo que su padre le había regalado en su graduación, y una camisa blanca que su madre había planchado con tanto cuidado que todavía olía al almidón casero. En su mochila cargaba algo más valioso que cualquier título universitario. Una carpeta azul que contenía 3 meses de noches sin dormir, cientos de cálculos verificados una y otra vez, y una solución tan brillante que podría cambiar el futuro de la construcción en suelos problemáticos. Esa carpeta también contenía algo que nadie más sabría jamás. Entre las páginas técnicas, Valeria había guardado una foto. Era de hacía 5 años, tomada el día que recibió su carta de aceptación a la universidad. En la imagen, su padre la abrazaba con lágrimas corriendo por su rostro curtido por el sol, sus manos de albañil manchadas de cemento fresco, porque había venido directo de la obra para celebrar con ella. «Mi niña va a ser ingeniera», había dicho Héctor ese día, con una voz que temblaba de emoción pura. «Va a diseñar los edificios que yo construyo. Va a sentarse en una oficina limpia, con aire acondicionado, usando su mente en lugar de destruir su espalda como yo». Valeria tocó la foto en su bolsillo como amuleto de la suerte, antes de entrar al sitio de construcción. No sabía que en 30 minutos, esa misma foto estaría empapada de barro y lágrimas. «Mossa Fassá». Y Fernando Ibarra estaba revisando unos planos junto a la excavación cuando su asistente le señaló a Valeria. El constructor levantó la vista, y su expresión cambió inmediatamente de concentración profesional a algo entre diversión y desdén. «¿Esa es la ingeniera que llamó?», preguntó en voz lo suficientemente alta para que varios trabajadores voltearan a mirar. «Sí, señor», respondió el asistente incómodo. «Dijo que tiene una propuesta innovadora para el sistema de cimentación». Fernando soltó una risa corta. «Por supuesto que sí». Valeria se acercó con pasos firmes, aunque su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Extendió la mano para saludar profesionalmente. «Buenos días, señor Ibarra. Soy Valeria Domínguez, ingeniera civil. Agradezco que haya aceptado recibirme». Fernando miró la mano extendida por 2 segundos completos, antes de ignorarla deliberadamente. «¿Ingeniera civil? ¿Cuántos años tienes?» «¿23? ¿24? 23, señor. Me gradué hace 3 meses. Segunda de mi generación». «¿Segunda?», Fernando repitió con una sonrisa burlona. «¿Qué pasó? ¿El primero de tu clase fue un hombre y por eso sí lo contrataron?». La frase cayó como una bofetada. Algunos trabajadores se rieron nerviosamente. Otros miraron hacia otro lado, claramente incómodos pero sin atreverse a defender a la joven desconocida. «El primero de mi clase recibió una beca para maestría en el extranjero», Valeria respondió, manteniendo su voz profesional aunque sentía el calor subiendo por su cuello. «Yo elegí quedarme porque quiero trabajar en proyectos reales aquí, en mi ciudad». «¡Qué noble!», Fernando dijo con sarcasmo evidente. «Bueno, muéstrame lo que trajiste. Tengo una reunión importante en 15 minutos, así que esto tiene que ser rápido». Valeria abrió su carpeta con manos que trataba de mantener firmes. «He desarrollado un análisis completo del terreno de este proyecto basándome en los reportes geológicos públicos y...». «¿Reportes públicos?», Fernando la interrumpió. «¿No hiciste tu propia investigación de campo?». «Sí, señor. Vine al sitio 5 veces en las últimas semanas. Tomé muestras del suelo expuesto. Entrevisté a vecinos sobre el comportamiento del terreno en temporada de lluvias. Y consulté con...». Espera. Fernando levantó una mano. «¿Me estás diciendo que anduviste por ahí tomando muestras sin permiso? ¿Sabes que eso podría ser invasión de propiedad? Solo tomé muestras de áreas públicas adyacentes, señor. Todo legal». «¿Y los vecinos?». Fernando cruzó los brazos.
¿Qué te van a decir los vecinos que realmente importe? Ay, sí, cuando llueve se hace lodoso. Genial. Revelador. Algunos trabajadores rieron nuevamente. Valeria sintió sus mejillas arder, pero continuó. La información de los residentes fue crucial para mapear el comportamiento histórico del terreno. Descubrí que esta zona tiene un patrón de asentamiento irregular que los estudios oficiales no capturaron porque... Niña. Fernando la interrumpió nuevamente, su paciencia claramente agotándose. ¿Sabes cuánto me costaron los estudios geotécnicos profesionales para este proyecto? 80.000 pesos. Hechos por el laboratorio de suelos más prestigioso de la región. Y tú vienes a decirme que tus muestras y tus charlas con viejitas del barrio encontraron algo que ellos no. No es cuestión de encontrar algo diferente, señor. Es cuestión de interpretarlo correctamente. Valeria pasó a la página principal de su propuesta. Si observa este diagrama, verá que el diseño tradicional de pilotes que está usando va a tener problemas porque... Fernando arrebató la carpeta de sus manos tan bruscamente que varias hojas se volaron con la brisa matutina. A ver, déjame adivinar, dijo mientras hojeaba los planos sin realmente mirarlos. Estudiaste mucho, sacaste buenas calificaciones, tus profesores te dijeron que eras especial y brillante, y ahora piensas que puedes venir aquí a enseñarme cómo hacer mi trabajo. ¿Me equivoco? Señor, solo estoy tratando de... ¿Sabes cuántos edificios he construido, niña? ¿Cuántos? No, señor. 52. 52 edificios en 20 años. ¿Sabes cuántos se han caído? ¿Cuántos han tenido problemas estructurales serios? Valeria negó con la cabeza, sintiendo que la conversación se escapaba de su control. 0. Ni uno solo. Fernando cerró la carpeta de golpe. Y ahora viene una niña recién salida de la escuela a decirme que estoy haciendo mal mi trabajo. ¿Ves la ironía? No estoy diciendo que haga mal su trabajo, señor Ibarra. Estoy ofreciendo una alternativa más eficiente que podría ahorrarle... ¿Ahorrarme? Fernando soltó una carcajada genuina. ¿Tú me vas a ahorrar dinero? ¿Con tus dibujitos de universidad? Valeria sintió algo quebrarse en su pecho, pero mantuvo la compostura. Señor, si solo mira la página 8, verá el análisis comparativo de costos. Mi diseño reduce el presupuesto de cimentación en un 30%, mientras aumenta la resistencia sísmica en... ¡Ya basta!, Fernando gritó, y el volumen de su voz hizo que todos los trabajadores cercanos se detuvieran para mirar. Voy a ser muy claro contigo porque obviamente nadie en tu vida te ha dicho la verdad. Se acercó a Valeria, lo suficiente como para que ella pudiera ver la crueldad calculada en sus ojos. Las mujeres no pertenecen a las construcciones. Pueden jugar a ser ingenieras en sus universidades bonitas. Pueden sacar sus diplomas y colgarlos en la pared. Pero cuando se trata de construcción real, de edificios reales donde se juega con millones de pesos y la seguridad de cientos de personas, eso es trabajo de hombres. Eso es discriminación ilegal. Valeria respondió, su voz temblando pero firme. ¿Discriminación? Fernando sonrió. No, esto es la realidad. ¿Ves a ese hombre allá? Señaló a un trabajador que cargaba una viga de acero. Él sabe más de construcción en su dedo meñique que lo que tú vas a aprender en toda tu vida de princesa universitaria. El conocimiento teórico y práctico no son excluyentes, señor. Los mejores proyectos combinan... Recoge tus dibujitos y vete a casa. Fernando arrojó la carpeta al suelo con tanta fuerza que se deslizó directo hacia un charco grande de agua lodosa que se había formado junto a la entrada de la obra. El tiempo pareció detenerse. Valeria vio, como en cámara lenta, cómo su carpeta azul, la que contenía 3 meses de trabajo, la que tenía la foto de su padre llorando de orgullo, se hundía en el barro espeso. Eso es lo que valen tus ideas, Fernando dijo, mientras las páginas se empapaban. Barro, como el lugar de donde seguramente vienes, ¿verdad? Déjame adivinar. Tu papi es albañil y tu mami limpia casas, y pensaste que con un título universitario ibas a ser diferente. El mundo de Valeria se detuvo, porque Fernando acababa de clavar el cuchillo exactamente en la herida más profunda. Su padre sí era albañil. Había pasado 25 años de su vida construyendo los sueños de otros, destruyendo su espalda, arruinando sus rodillas, todo para que su hija pudiera tener una vida diferente, mejor. Y su madre sí cosía uniformes hasta altas horas de la madrugada, sacrificando su vista, sus manos, su salud, para pagar los libros de ingeniería que Valeria necesitaba.
Mi padre es albañil, Valeria dijo, y su voz sonó diferente ahora, más baja, más peligrosa. Y es 10 veces el hombre que usted jamás será. Fernando parpadeó, sorprendido por la respuesta directa. Mi padre ha construido con sus propias manos edificios más sólidos que los que usted construye con el dinero de otros. Valeria continuó, sintiendo lágrimas quemando sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. Ha trabajado bajo el sol, bajo la lluvia, con temperaturas que romperían a hombres como usted, que solo saben dar órdenes desde una oficina con aire acondicionado. Oye, ten cuidado con lo que... Y mi madre. Valeria lo interrumpió, su voz ahora temblando de emoción pura. Mi madre cose uniformes escolares, cada noche, hasta las 2, 3 de la madrugada. ¿Sabe por qué? Fernando no respondió. Para pagar mis libros de ingeniería, para que yo pudiera estudiar, para que pudiera tener la oportunidad de pararse frente a hombres como usted y demostrar que soy tan capaz como cualquiera. Valeria se arrodilló en el barro, sin importarle ya su ropa, y comenzó a recoger las hojas empapadas. El agua lodosa manchaba sus manos, sus jeans, pero siguió recogiendo cada página con cuidado. Así que sí, señor Ibarra, continuó mientras trabajaba, lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Vengo del barro. Vengo de una familia que trabaja con sus manos, de personas que construyen cosas reales en lugar de solo presumir títulos y relojes caros. Encontró la foto de su padre entre las páginas mojadas. La tinta se había corrido, difuminando la imagen, pero todavía podía ver esa sonrisa de orgullo en el rostro de Héctor. Algo dentro de Valeria se rompió completamente en ese momento. No solo estaba arruinada su propuesta, no solo había fallado en conseguir el trabajo, había arruinado la foto más preciada que tenía. La prueba física del momento más feliz de su vida, del día en que su padre lloró de orgullo porque su hija iba a ser ingeniera. ¿Y todo para qué? Para ser humillada, para que le dijeran que no pertenecía aquí. El silencio en el sitio de construcción era absoluto. Incluso los que habían estado riéndose antes ahora miraban hacia otro lado, avergonzados de ser testigos de algo tan cruel. Fernando observaba a la joven arrodillada en el barro, y por un momento, solo un momento, algo parecido a incomodidad cruzó su rostro. Tal vez había ido demasiado lejos, pero entonces su orgullo se impuso nuevamente. ¿Ya terminaste tu show?, preguntó con voz fría. Porque tengo trabajo que hacer, y tú estás bloqueando mi entrada. Valeria se puso de pie lentamente, apretando los planos destruidos contra su pecho. El barro goteaba de su ropa, de sus manos, pero ella ya no lo notaba. Miró a Fernando directamente a los ojos, y cuando habló, su voz tenía una calidad que hizo que varios presentes sintieran un escalofrío. «Usted va a lamentar este día», dijo con absoluta certeza. Fernando rió. «¿Me estás amenazando, niña?» «No es amenaza, es predicción científica». Valeria señaló hacia la excavación. «Este terreno tiene una capa de arcilla expansiva a 6 metros de profundidad. Los pilotes tradicionales que está usando van a fallar cuando comience la temporada de lluvias intensas. He documentado 20 casos similares en esta región en los últimos 10 años. Ya tengo un equipo de ingenieros que saben lo que hacen. Ingenieros que están siguiendo protocolos estándar sin considerar las particularidades de este suelo específico». Valeria continuó. Y ahora había algo en su tono que captó la atención de algunos trabajadores. En 18 meses, cuando las primeras grietas aparezcan, va a recordar este momento. Va a recordar que una niña universitaria intentó advertirle. «¿Y qué propones?», Fernando preguntó con sarcasmo. «¿Que detenga mi obra de 50 millones de pesos para escuchar tus teorías?» Valeria respiró profundo. Lo que estaba a punto de decir era una locura. Podría arruinar completamente su vida, pero ya no tenía nada que perder. «Propongo una prueba», dijo claramente. «Dame un mes. 30 días para hacer un análisis completo del terreno usando métodos modernos que su equipo claramente no está aplicando. Si mis predicciones son incorrectas, me retiro de la ingeniería civil para siempre. Públicamente admitiré que estaba equivocada». Los murmullos explotaron entre los trabajadores. Esto era mejor que cualquier programa de televisión. «¿Y si por algún milagro tienes razón?», Fernando preguntó, claramente entretenido. Dacio Osanto Valeria era la primera persona de su familia en obtener un título universitario. Su padre, Héctor Domínguez,
Había trabajado toda su vida como albañil, construyendo con sus propias manos los edificios diseñados por otros. Sus manos callosas y su espalda encorvada eran el precio que había pagado para que su hija pudiera estudiar lo que él nunca pudo. «Tú vas a ser diferente», le decía a Héctor cada mañana mientras se preparaba para ir a la obra, con sus botas de trabajo gastadas y su casco amarillo desteñido por el sol. «Tú vas a diseñar los edificios, no solo construirlos. Vas a tener un escritorio, no una pala». Su madre, Soledad, cosía uniformes escolares por las noches para pagar los libros de ingeniería que Valeria necesitaba. Cuando Valeria llegaba tarde de la universidad, encontraba a su madre todavía despierta, con los dedos pinchados por las agujas y los ojos rojos de cansancio, pero siempre con una sonrisa. «¿Cómo te fue hoy, mi ingeniera?», preguntaba Sol, aunque apenas podía mantener los ojos abiertos. Valeria había jurado que ese sacrificio valdría la pena, que se graduaría con honores, que conseguiría un buen trabajo, que haría que sus padres se sintieran orgullosos. Y lo había logrado. Se graduó como la segunda mejor de su generación, con recomendaciones brillantes de sus profesores. Pero el mundo real fue más cruel de lo que esperaba. Envió más de 40 currículos. Recibió 2 respuestas. Ambas fueron rechazos apenas disfrazados. En este momento buscamos perfiles con más experiencia o el ambiente de construcción puede ser muy demandante físicamente para... La frase nunca se completaba, pero Valeria sabía qué querían decir. Para una mujer. Demasiado demandante para una mujer. Entonces, escuchó que Fernando Ibarra, uno de los constructores más importantes de la ciudad, estaba iniciando un proyecto grande. Un edificio residencial de 15 pisos, en una zona con suelo problemático. Los ingenieros que había contratado habían presentado una solución tradicional, pilotes profundos que costarían millones. Valeria pasó 2 meses investigando el terreno, estudiando cada reporte geológico disponible, consultando papers académicos sobre innovaciones en cimentaciones. Desarrolló un sistema híbrido que combinaba micropilotes con una losa de cimentación flotante, reduciendo drásticamente los costos sin comprometer la seguridad. Era brillante. Era innovador. Era exactamente lo que Fernando necesitaba. Solo necesitaba que la escuchara. «Señor Ibarra», Valeria había comenzado esa mañana, intentando mantener su voz profesional a pesar de los nervios. «Sé que no me conoce, pero si me da solo 15 minutos para explicarle mi propuesta». «¿15 minutos?» Fernando la había interrumpido, mirándola de arriba a abajo con una sonrisa que hacía que Valeria se sintiera pequeña. «No necesito ni 15 segundos para saber que esto es una pérdida de tiempo. Pero si ve los cálculos estructurales en la página...» «¿Cálculos?» Fernando rió más fuerte. «Niña, los cálculos los hacen las computadoras. Esto se trata de experiencia, de conocer el terreno, de haber estado en cientos de obras viendo cómo las cosas realmente funcionan, no solo en el papel». «Conozco el terreno», Valeria insistió, sacando un sobre adicional de su carpeta. «Fui al sitio 5 veces, tomé muestras, hablé con los vecinos sobre el comportamiento del suelo en temporada de lluvias, consulté con...» «¡Suficiente!» Fernando levantó la mano en un gesto de absoluto desprecio. «Mira, te voy a dar un consejo gratis porque me recuerdan a mi sobrina que también estudió ingeniería y ahora vende seguros porque entendió que hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres». El comentario provocó risas entre algunos de los trabajadores que se habían congregado alrededor, atraídos por la escena. Valeria sintió todas esas miradas sobre ella, juzgándola, midiéndola, encontrándola inadecuada simplemente por ser quien era. «Los edificios se construyen con músculo y agallas», Fernando continuó, disfrutando claramente de su propia audiencia. «No con uñas pintadas y títulos bonitos en papel. ¿Ves a ese obrero allá?», señaló a un hombre mayor que cargaba una viga de acero. «Él sabe más de construcción que lo que tú vas a aprender en toda tu vida, porque lo vive, lo siente, lo respira. El conocimiento práctico es invaluable», Valeria respondió, encontrando su voz a pesar del temblor en sus manos. «Pero la ingeniería moderna requiere ambas cosas, experiencia de campo y análisis técnico riguroso. Mis cálculos muestran que...» «Tus cálculos no valen nada». Fernando arrebató la carpeta de las manos de Valeria tan bruscamente que algunos papeles se volaron con el viento. ¿Sabes cuántas niñas universitarias como tú vienen aquí pensando que van a enseñarme mi trabajo?
pensando que porque sacaron buenas calificaciones ya saben más que alguien que ha construido edificios desde antes de que nacieras? Valeria sintió algo quebrarse dentro de ella. No era solo la humillación pública, era ver todos esos meses de trabajo, toda esa esperanza, siendo tratados como un chiste. Era pensar en su padre levantándose a las 5 de la mañana durante 25 años para pagarle la universidad. Era recordar a su madre sacrificando su vista cosiendo hasta altas horas de la noche. «Señor Ibarra», dijo Valeria, y esta vez su voz sonó diferente, más firme, más peligrosa. «Le pido por favor que al menos mire la página 8. Ahí está el análisis comparativo de costos. Si mi propuesta no le ahorra al menos 20%, ¿Puedo qué?» Fernando la interrumpió con una sonrisa cruel. «¿Puedo humillarte más de lo que ya estás humillada? Mira, niña, voy a ser muy claro contigo porque obviamente nadie en tu universidad te preparó para la vida real». Se acercó más a Valeria, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la satisfacción maliciosa en sus ojos. «Las mujeres no pertenecen a las construcciones. Punto. Pueden diseñar interiores, escoger colores bonitos, tal vez hasta hacer planos de casitas pequeñas, pero edificios reales, construcciones serias, eso es trabajo de hombres. Eso es ilegal», Valeria respondió sintiendo la rabia reemplazar al dolor. «Discriminación de género es...» «¿Discriminación?», Fernando soltó una carcajada genuina. «No te estoy discriminando, te estoy educando. Te estoy salvando años de fracasos y frustraciones. Agradéceme». Entonces hizo algo que Valeria jamás olvidaría. Tomó los planos que ella había pasado 3 meses perfeccionando, los que contenían innovaciones que podrían revolucionar la construcción en suelos problemáticos, y los arrojó deliberadamente al charco de barro que se había formado junto a la entrada de la obra. «Eso es lo que valen tus ideas», dijo mientras los papeles se empapaban, las líneas cuidadosamente dibujadas disolviéndose en manchas cafés. «Barro, como el lugar de donde seguramente vienes». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los trabajadores que habían estado riéndose se callaron, incómodos ante la crueldad innecesaria de ese último comentario. Algunos miraron hacia otro lado, avergonzados de ser testigos. Valeria se arrodilló en el barro, sin importarle manchar sus jeans, y comenzó a recoger los papeles destrozados. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas, mezclándose con las salpicaduras de lodo en su rostro. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de rabia pura, cristalizada, ardiente. «Levántate de ahí», Fernando ordenó, su voz ahora teñida de algo parecido a la impaciencia. «Ya hiciste suficiente espectáculo». Pero Valeria no se levantó. Continuó recogiendo cada página, cada cálculo, cada diagrama, con manos temblorosas pero determinadas. Y cuando finalmente se puso de pie, con los planos embarrados apretados contra su pecho, miró a Fernando directamente a los ojos. «Usted está cometiendo un error», dijo con voz clara, asegurándose de que cada persona presente pudiera escucharla. «Un error que le va a costar muy caro». Fernando rió. «¿Me estás amenazando, niña?» «No es amenaza, es un hecho técnico». Valeria señaló hacia la excavación donde ya habían comenzado los trabajos preliminares. «El suelo de este sector tiene una capa de arcilla expansiva a 6 metros de profundidad. Los pilotes tradicionales que está usando van a fallar cuando llegue la temporada de lluvias intensas. He estudiado 20 casos similares en esta región. Ya tengo ingenieros que saben lo que hacen». Fernando desestimó con un gesto de la mano. «Ingenieros que están siguiendo el manual estándar sin considerar las particularidades de este terreno específico». Valeria continuó. Y ahora había algo en su tono que hizo que algunos de los presentes prestaran atención real. «En 18 meses, cuando las lluvias comiencen, va a tener grietas estructurales. En 2 años, ese edificio va a necesitar reparaciones que costarán el triple de lo que hubiera gastado haciendo las cosas bien desde el inicio». «¿Y tú sabes cómo hacer las cosas bien?», Fernando preguntó con sarcasmo. «Sí», Valeria respondió sin vacilar. «Por eso vine aquí. Por eso pasé 3 meses perfeccionando cada detalle de esta propuesta. No para impresionarlo, para salvar su proyecto». Fernando la miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si debía continuar con la crueldad o si ya había ido demasiado lejos. Finalmente, sacudió la cabeza. «Haz lo que te dije, niña».
Vete a casa. Aprende a cocinar, encuentra un buen esposo, ten hijos. Ese es el camino para las mujeres de tu clase. La construcción no es lugar para ti. Entonces se volteó para irse, dando la conversación por terminada. Pero Valeria dio un paso adelante. ¿Y si le demuestro que estoy en lo correcto? Fernando se detuvo. ¿Qué dijiste? Que si le demuestro con hechos reales que mi análisis es correcto y que su método actual va a fallar, ¿me daría la oportunidad de trabajar en este proyecto? Fernando se volteó lentamente, una sonrisa peligrosa formándose en su rostro. ¿Me estás proponiendo una apuesta, niña? Una prueba técnica. Valeria corrigió. Científica. Objetiva. Interesante. Fernando cruzó los brazos, claramente entretenido por el giro de los eventos. ¿Y qué propones exactamente? Valeria respiró profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Dame un mes. Déjeme hacer un análisis completo del terreno con métodos modernos que claramente su equipo no está usando. Si mis predicciones son incorrectas, me retiro de la industria de la construcción para siempre. Públicamente admitiré que estaba equivocada. Y si por algún milagro tienes razón, entonces usted implementa mi diseño completo. Me contrata como ingeniera residente del proyecto con salario justo. Y hace una disculpa pública por lo que acaba de decirme. Fernando la miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si la chica frente a él era valiente o simplemente estúpida. ¿Y cómo piensas financiar ese análisis completo?, preguntó finalmente. Los estudios geotécnicos profesionales cuestan decenas de miles de pesos. Ese es mi problema. Interesante. Fernando se cruzó de brazos, una sonrisa peligrosa formándose en su rostro. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos con condiciones reales. No solo apuestas tu carrera, apuestas dinero real. ¿Qué quiere decir? Si fallas, y vas a fallar, no solo te retiras de la ingeniería. Me pagas todos los costos asociados con tu circo. Cada hora que yo o mi personal dediquemos a tu experimento. Cada retraso que causes. Cada molestia que generes. Valeria sintió su estómago caer. Eso podría ser cientos de miles de pesos. Dinero que no tenía. Dinero que podría hundir a su familia en deudas durante años. ¿Cuánto estamos hablando? El tiempo que le dediquemos vale, conservadoramente, 200.000 pesos. Fernando dijo con satisfacción evidente. Si me haces perder tiempo probando que una niña universitaria está equivocada, vas a pagar por ese privilegio. 200.000 pesos, el equivalente a 3 años del salario de su padre. Más dinero del que su familia había visto jamás junto. Todos esperaban que Valeria se retractara, que admitiera que había ido demasiado lejos, que se disculpara y se fuera. Pero entonces Valeria pensó en algo que su padre le había dicho años atrás, cuando decidió estudiar ingeniería, a pesar de que todos le decían que escogiera algo más apropiado para mujeres. «Valeria», le había dicho Héctor mientras comían en la pequeña mesa de su casa humilde, «hay momentos en la vida donde tienes que apostar todo, donde tienes que pararte firme en lo que crees, aunque todo el mundo te diga que estás loca, porque si no lo haces, vas a vivir toda tu vida preguntándote ¿qué hubiera pasado si?». Valeria extendió su mano. «Acepto». Fernando la miró con genuina sorpresa. ¿Estás segura? Porque una vez que estrechemos manos, esto es vinculante. Voy a traer a mi abogado. Vamos a hacer un contrato formal. No vas a poder echarte para atrás. No voy a echarme para atrás. Estrecharon manos, y Fernando apretó con fuerza deliberada, intentando intimidarla un último momento. Pero Valeria sostuvo su mirada sin parpadear. Tienes exactamente 30 días a partir de mañana, Fernando dijo en voz alta para que todos escucharan. 30 días para que una niña recién graduada demuestre que 52 edificios de experiencia están equivocados. Esto va a ser entretenido. Soltó su mano y comenzó a alejarse hacia su camioneta, pero entonces se detuvo y se volteó una última vez. «Ay, Valeria», dijo con una sonrisa cruel, «cuando todo esto termine y estés firmando pagarés para saldar tu deuda, quiero que le digas a tu papi el albañil y a tu mami la costurera que todo fue por tu orgullo, que los hundiste en deudas porque no pudiste aceptar tu lugar». La rabia que Valeria sintió en ese momento era tan intensa que podía saborearla, pero no dijo nada. Solo observó a Fernando subirse a su camioneta de lujo y alejarse, dejando una nube de polvo tras él. Los trabajadores comenzaron a dispersarse gradualmente, algunos sacudiendo la cabeza con lástima,
Otros comentando entre ellos que la chica acababa de cometer el suicidio financiero más espectacular que habían visto. Pero uno se quedó. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, con cabello completamente gris y manos que parecían mapas de cicatrices y callos. Había estado observando toda la escena desde la distancia, apoyado en una pila de materiales. Se acercó a Valeria lentamente, esperando hasta que estuvieron solos. «Yo trabajé con tu padre», dijo sin preámbulos. «Héctor Domínguez, hace años, en un proyecto de vivienda social. Uno de los mejores hombres que he conocido. Honesto hasta la médula». Valeria lo miró, sorprendida. «¿Conoció a mi papá? Él me habló de ti, de su hija que iba a ser ingeniera. Decía que eras especial, que veías los números de manera diferente a los demás». El hombre hizo una pausa. «Mi nombre es Agustín Mora. Llevo 40 años en construcción». «Señor Mora». «Valeria, lo que acabas de hacer fue muy valiente o muy estúpido. Todavía no sé cuál». Agustín miró hacia donde se había ido Fernando. Fernando Ibarra es un hombre poderoso, vengativo y sin escrúpulos. No solo va a querer ganar esta apuesta, va a querer destruirte completamente. Lo sé. ¿Y aún así lo hiciste? No tenía opción. Valeria miró los planos destrozados en sus brazos. No después de lo que dijo. Agustín asintió lentamente, como si entendiera algo que Valeria todavía no captaba. «Hay algo que debes saber sobre Fernando Ibarra. Algo que muy pocas personas saben». «¿Qué cosa?» «Hace 15 años él tuvo una socia, una ingeniera brillante llamada Patricia Estrada. Ella diseñó algunos de los edificios que Fernando ahora dice que construyó él solo». Valeria frunció el ceño. «¿Qué pasó con ella?» Fernando la sacó del negocio. Usó tecnicismos legales. Aprovechó que ella había firmado contratos sin leer la letra pequeña. Se quedó con todos los créditos, todas las ganancias. Patricia terminó arruinada. Su reputación destruida. Nadie quiso contratarla después porque Fernando esparció rumores de que era incompetente. Eso es horrible. Lo peor es que Patricia tenía razón en algo que había predicho». Agustín bajó la voz. «Ella le advirtió a Fernando sobre un edificio que estaban construyendo. Dijo que el diseño tenía fallas estructurales serias. Él la ignoró. La echó del proyecto por histérica y alarmista. ¿Y qué pasó? Ese edificio desarrolló grietas mayores a los 3 años. Tuvieron que evacuar a todos los residentes. Hacer reparaciones de emergencia que costaron millones. Pero Fernando logró culpar a los contratistas, a los materiales, a todo menos a su propio diseño defectuoso». Valeria sintió un escalofrío. «¿Por qué me está contando esto? Porque necesitas saber con quién estás tratando». Agustín sacó un papel arrugado de su bolsillo y se lo dio. «Este es el número de teléfono de alguien que puede ayudarte. Se llama Ingeniero Ramírez. Está retirado, pero fue el mejor geotécnico de su generación. También fue el mentor de Patricia. ¿Y por qué me ayudaría? Porque cuando Patricia fue destruida por Fernando, Ramírez intentó defenderla. También terminó marginado de la industria. Lleva 15 años esperando la oportunidad de hacer justicia». Agustín miró a Valeria intensamente. «Dile que Agustín Mora te envió. Dile que se trata de hacer que Fernando Ibarra pague por todo lo que ha hecho». Valeria tomó el papel con manos temblorosas. «Señor Mora, ¿por qué arriesga su trabajo contándome esto? Porque tu padre es mi amigo. Porque Patricia era mi amiga. Y porque he visto a demasiadas buenas personas ser destruidas por hombres como Fernando Ibarra». Agustín puso una mano en el hombro de Valeria. «Además, hay algo más que debes saber». «¿Qué?» «Fernando está mintiendo sobre este proyecto». «¿A qué se refiere?» «Los estudios geotécnicos de 80,000 pesos que mencionó». Agustín miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Nunca se hicieron. Usó reportes genéricos de la zona, falsificó algunas firmas y se saltó todo el análisis específico del sitio para ahorrar dinero. Valeria sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Está seguro? Completamente. Yo mismo vi los documentos. Son copias de estudios de otros terrenos con los títulos cambiados. Agustín sacudió la cabeza. Ese edificio va a tener problemas serios, Valeria. Tal vez no en 1 año, tal vez no en 2, pero van a llegar. Y cuando lleguen, Fernando va a culpar a cualquiera menos a sí mismo. ¿Por qué no lo denuncia? ¿Con qué pruebas? La palabra de un obrero viejo contra un constructor millonario con conexiones políticas. No duraría ni un día.
Agustín comenzó a alejarse. Pero tú puedes hacer algo. Puedes demostrarlo con ciencia. Con números que ni siquiera Fernando puede manipular. Señor Mora, espere. Pero Agustín ya se había ido, desapareciendo entre las estructuras de construcción como si nunca hubiera estado ahí. Valeria se quedó sola en el sitio, cubierta de barro, con planos destrozados en una mano y un número de teléfono arrugado en la otra. Y con la certeza absoluta de que lo que había comenzado como una apuesta personal acababa de convertirse en algo mucho más grande. No solo estaba luchando por su carrera o por demostrar su valor. Estaba luchando contra un sistema que permitía que hombres como Fernando destruyeran carreras, falsificaran documentos y pusieran en riesgo vidas humanas solo por dinero y ego. Caminó hacia su auto viejo con pasos lentos, sintiendo el peso de los próximos 30 días sobre sus hombros. Cuando se sentó en el asiento del conductor, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran completamente. Lloró por la humillación, por la foto arruinada de su padre, por los 200,000 pesos que podría tener que pagar, por la enormidad de lo que había aceptado hacer. Pero en algún lugar entre las lágrimas y el barro y el miedo, también sintió algo más: determinación, rabia transformada en combustible, y la comprensión clara de que Fernando Ibarra había cometido el error de su vida, no porque había humillado a Valeria Domínguez, sino porque había apostado contra la única cosa que nunca debería haber subestimado. Una mujer que no tenía absolutamente nada que perder y todo por demostrar. Valeria encendió su auto, limpió las lágrimas de su rostro y miró el papel con el número de teléfono del ingeniero Ramírez. En 30 días, Fernando Ibarra aprendería una lección que nunca olvidaría. Que subestimar a alguien por su género no era solo moralmente equivocado. Era el error más costoso que un constructor podía cometer. Y ella se aseguraría de que pagara cada centavo de esa lección. Valeria llegó a su casa a las 11 de la noche, cubierta de barro seco que se había endurecido sobre su ropa como una segunda piel. Sus padres la esperaban despiertos en la pequeña sala, la luz tenue de la lámpara única iluminando sus rostros expectantes. «¿Cómo te fue, mi ingeniera?», preguntó Soledad con su sonrisa habitual, la misma que usaba incluso cuando cosía hasta sangrar los dedos. Valeria intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. En su lugar, sacó de su mochila la carpeta empapada de barro y la foto destruida de su padre. La tinta había corrido tanto que apenas se distinguían las figuras. El silencio que siguió fue devastador. Héctor tomó la foto con manos temblorosas, sus ojos llenándose de lágrimas mientras veía la imagen arruinada del día más feliz de su vida. «¿Qué pasó, hija?». Y entonces Valeria se derrumbó. Lloró como no había llorado desde niña, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Soledad la abrazó inmediatamente, meciéndola como cuando era pequeña, mientras Héctor se quedaba de pie sosteniendo la foto destruida, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro curtido. «Me humilló», Valeria logró decir entre sollozos. «Delante de todos, dijo que las mujeres no pertenecemos a las construcciones, que yo debería estar en casa cocinando. Tiró mis planos al barro y dijo cosas horribles sobre ustedes». Héctor se sentó pesadamente en la silla desgastada, todavía mirando la foto. «¿Sobre nosotros?». «Dijo que vengo del barro porque mi papá es albañil y mi mamá cose uniformes». Valeria se limpió las lágrimas con manos que todavía olían a tierra húmeda. Como si eso fuera algo de lo que avergonzarse. Como si ustedes fueran menos que él. La mandíbula de Héctor se tensó de una manera que Valeria conocía bien. Era la expresión que ponía cuando alguien lo trataba mal en las obras, cuando los ingenieros lo menospreciaban o los supervisores le gritaban. Pero siempre se quedaba callado, siempre tragaba su orgullo, porque necesitaba ese trabajo para alimentar a su familia. «Ese hombre no sabe nada», Héctor dijo finalmente, su voz ronca de emoción. «No sabe que estas manos que él desprecia construyeron cada edificio donde probablemente ha ganado millones. No sabe que tu madre se ha roto los dedos cosiendo para que tú pudieras estudiar». «Lo sé, papá. Pero lo que más no sabe». Héctor levantó la vista hacia su hija, y en sus ojos había algo feroz. «Es que criamos a una hija que vale más que 1000 hombres como él, que tiene el cerebro de un genio y el corazón de una guerrera». Soledad apretó más fuerte a Valeria. «¿Qué vas a hacer ahora, mi amor?». Valeria respiró profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «Hice una apuesta con él.
Les contó todo, los 30 días, la promesa de retirarse de la ingeniería si fallaba, y finalmente, con voz apenas audible, les contó sobre los 200.000 pesos. El color se drenó del rostro de Soledad. Héctor se quedó inmóvil, procesando el número imposible. ¿200.000 pesos? Soledad susurró. Valeria, eso es más de lo que hemos ganado en... Lo sé, mamá, lo sé. ¿Y si pierdes? Héctor preguntó, su voz extrañamente calmada. ¿Cómo pagaríamos eso? No voy a perder. Pero si lo haces... No voy a perder. Valeria se puso de pie, la determinación reemplazando al miedo. Papá, he estudiado este tipo de terrenos durante años. Sé exactamente qué buscar, qué pruebas hacer. Y ahora sé algo más. Les contó sobre Agustín Mora, sobre Patricia Estrada, sobre los estudios geotécnicos falsificados. Con cada palabra, la expresión de Héctor cambiaba de preocupación a algo más oscuro. Ese hombre está poniendo vidas en peligro. Héctor dijo cuando Valeria terminó. Si ese edificio falla, por eso tengo que hacer esto. Valeria mostró el papel arrugado con el número del ingeniero Ramírez. No es solo por mí, es por todas las personas que van a vivir en ese edificio sin saber que están en peligro. Soledad y Héctor se miraron con esa comunicación silenciosa que solo las parejas de décadas desarrollan. Finalmente, Soledad asintió. Entonces, vamos a necesitar un plan, dijo prácticamente. ¿Cuánto cuesta hacer esos estudios de suelo que mencionaste? Profesionalmente, unos 50.000 pesos mínimo, Valeria admitió. Pero tengo una idea. Si el ingeniero Ramírez me ayuda, si puedo conseguir acceso a equipo universitario, tal vez pueda hacerlo por menos. ¿Cuánto menos? 20.000, tal vez 25. Era todavía una fortuna que no tenían. Héctor se levantó y caminó hacia la pequeña habitación que compartía con Soledad. Regresó 5 minutos después con una caja de metal oxidada. Adentro había billetes cuidadosamente doblados, monedas contadas, algunos papeles amarillentos. Son nuestros ahorros, dijo simplemente. Para emergencias. Papá, no. Hay 18.000 pesos aquí. Héctor ignoró la protesta de Valeria. Los hemos estado guardando durante años, para cuando tu madre necesite lentes nuevos, o cuando finalmente pueda arreglarme la rodilla que me duele. Entonces no puedo aceptarlo. Valeria. Soledad habló con firmeza, tomando las manos de su hija. Estos años que pasé cosiendo hasta sangrar los dedos, ¿crees que lo hice para comprarme lentes bonitos? Mamá, lo hice para que tuvieras oportunidades, para que pudieras enfrentarte a hombres como ese Fernando y demostrarles que están equivocados. Soledad puso la caja en las manos de Valeria. Este dinero siempre fue para ti. Solo no sabíamos que lo necesitarías de esta manera. Valeria miró la caja, sintiendo el peso de años de sacrificio. ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si no solo pierdo estos 18.000, sino que además termino debiendo 200.000? Entonces encontraremos la manera de pagarlo. Héctor dijo con simplicidad que cortaba más profundo que cualquier discurso elaborado. Los tres juntos. Trabajaré doble turno. Tu madre coserá más uniformes. Tú encontrarás otro trabajo, pero al menos lo habremos intentado. ¿Y tus rodillas, papá? ¿Y los lentes de mamá? Pueden esperar. Soledad respondió. Tu futuro no puede. Valeria abrazó a sus padres con tanta fuerza que los tres casi pierden el equilibrio. En ese momento, supo con absoluta certeza que no tenía opción de fallar. No por orgullo, no por venganza contra Fernando, sino porque estas dos personas habían apostado todo en ella. Y no iba a defraudarlos. A las 6 de la mañana del día siguiente, Valeria marcó el número del ingeniero Ramírez. El teléfono sonó 5 veces antes de que una voz ronca contestara. ¿Bueno? ¿Ingeniero Ramírez? Mi nombre es Valeria Domínguez. Agustín Mora me dio su número. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Mora todavía trabaja para Ibarra? Sí, señor. Entonces, supongo que Fernando volvió a hacer de las suyas. La voz sonaba cansada, como si hubiera visto esta historia demasiadas veces. ¿Qué hizo esta vez? Valeria le contó todo, desde la humillación pública hasta la apuesta, desde los estudios falsificados hasta los 30 días que tenía para demostrar lo imposible. Cuando terminó, Ramírez guardó silencio durante casi 1 minuto completo. ¿Sigue ahí? Valeria preguntó finalmente. Estoy aquí. Solo estoy procesando que finalmente, después de 15 años,
Alguien va a hacer que ese hombre pague. Ramírez se aclaró la garganta. ¿Mora te contó sobre Patricia? Me dijo que era su socia y que Fernando la destruyó. Era más que mi alumna, Ramírez dijo, y Valeria podía escuchar el dolor en su voz. Era como una hija para mí. Brillante, dedicada, apasionada por hacer las cosas bien. Y Fernando no solo la sacó del negocio, la destruyó tan completamente que terminó abandonando la ingeniería por completo. ¿Dónde está ahora? Da clases de matemáticas en una secundaria pública. La amargura en la voz de Ramírez era palpable. Una de las mejores ingenieras geotécnicas de su generación, enseñando álgebra básica porque nadie en la industria la contrataría después de que Fernando terminara con ella. Lo siento mucho. No necesito tu lástima, niña. Necesito saber si realmente estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganar esto. Lo estoy. Incluso si significa descubrir cosas que no quieres saber. Incluso si Fernando juega sucio, ¿qué lo hará? Incluso si tienes que arriesgar más que solo dinero. Valeria pensó en sus padres, entregándoles sus ahorros de toda la vida. En la foto destruida de su padre. En todas las mujeres que habían sido rechazadas antes que ella. Especialmente entonces, respondió. Bien. Ramírez pareció tomar una decisión. Reúnete conmigo mañana a las 7 de la mañana en la Universidad Politécnica. Tengo acceso al laboratorio de geotecnia. También voy a llamar a Patricia. Es hora de que ella tenga su oportunidad de justicia también. ¿Cree que querrá ayudar? Conozco a Patricia. Ha estado esperando 15 años por esta oportunidad. Ramírez hizo una pausa. Pero Valeria, necesito que entiendas algo muy claramente. ¿Qué cosa? Fernando Ibarra no solo va a intentar ganar esta apuesta, va a intentar destruirte de la misma manera que destruyó a Patricia. Va a usar cada recurso, cada conexión, cada truco sucio que tenga. Y cuando vea que realmente podrías ganar, se va a poner peligroso. ¿Peligroso cómo? No lo sé exactamente. Pero sé que no hay nada que no haga para proteger su reputación y su imperio. La voz de Ramírez se volvió más seria. ¿Sigues dispuesta? Valeria miró alrededor de su pequeña casa. La mesa donde su madre cosía hasta desangrarse. La silla donde su padre se sentaba cada noche con hielo en las rodillas destruidas. Las paredes que necesitaban pintura pero nunca había dinero suficiente. Sí, dijo con voz firme. Más dispuesta que nunca. Esa noche, Fernando Ibarra cenaba en el restaurante más caro de la ciudad con 3 de sus socios inversionistas. La botella de vino en la mesa costaba más que el salario mensual de Héctor. Entonces, uno de los inversionistas preguntó mientras cortaba su filete importado. ¿Es verdad que apostaste con una mujer ingeniera? Fernando rió. No es realmente una apuesta, es más como entretenimiento educativo. ¿Educativo? Para ella. Para que aprenda su lugar. Fernando tomó un sorbo de vino. En 30 días va a admitir públicamente que estaba equivocada. Va a retirarse de la ingeniería y va a pagarme 200.000 pesos por hacerme perder mi tiempo. ¿Y si por casualidad tiene razón? No tiene razón, Fernando dijo con absoluta confianza. He construido 52 edificios. Esta niña recién salió de la universidad. Es matemáticamente imposible que sepa algo que yo no sé. Pero uno de los inversionistas, un hombre mayor llamado Ricardo Saldaña, frunció el ceño. Fernando, escuché que esa chica era segunda de su generación, y que su tesis sobre suelos expansivos ganó un premio nacional. ¿Y? Fernando desestimó con un gesto. Los premios académicos no significan nada en el mundo real. Tal vez no. Ricardo se inclinó hacia adelante. Pero ¿has considerado qué pasa si ella realmente encuentra algo? No digo que vayas a estar equivocado, pero el costo de relaciones públicas de una ingeniera joven probando que Fernando Ibarra se equivocó. No se va a equivocar porque no me equivoqué. Fernando lo interrumpió bruscamente. Ese edificio está perfectamente diseñado. ¿Hiciste todos los estudios geotécnicos apropiados? La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Fernando se tensó visiblemente, pero recuperó su compostura rápidamente. Por supuesto. Contraté al mejor laboratorio de la región. Ricardo lo observó cuidadosamente. Bien, porque algunos de nosotros hemos invertido mucho dinero en ese proyecto. Y si hay algún atajo que se tomó, necesitamos saberlo ahora. No hay atajos, Fernando mintió sin parpadear. Todo se hizo según el reglamento. Pero cuando regresó a su casa esa noche,
lo primero que hizo fue llamar a su abogado. «Necesito que prepares algo», dijo sin preámbulos. «Un contrato de confidencialidad muy específico. Y quiero que investigues todo sobre una tal Valeria Domínguez. Todo. Familia, finanzas, historial académico, todo». «¿Qué estamos buscando?» «Cualquier cosa que podamos usar». Fernando se aflojó la corbata, sintiendo una tensión inusual en su pecho. «Esta chica hizo una apuesta estúpida conmigo, y voy a asegurarme de que la pierda de la manera más humillante posible». «¿Hay algo específico que te preocupe?» Fernando pensó en la pregunta de Ricardo, en los estudios geotécnicos que nunca se hicieron, en los reportes falsificados que había usado para ahorrar 80,000 pesos. «Solo hazlo», dijo bruscamente y colgó. Se sirvió un whisky caro y se paró frente a la ventana de su penthouse, mirando las luces de la ciudad que había conquistado con astucia, ambición y una completa falta de escrúpulos. Una niña universitaria no iba a arruinar todo lo que había construido. No importaba lo que tuviera que hacer para detenerla. En su pequeña casa al otro lado de la ciudad, Valeria no podía dormir. Se quedó despierta hasta las 3 de la mañana revisando cada fórmula, cada cálculo, cada teoría que había aprendido sobre mecánica de suelos. Soledad entró silenciosamente a su habitación, trayendo una taza de té caliente. «Deberías dormir, mi amor». «No puedo, mamá. Tengo que asegurarme de que entiendo todo perfectamente». Soledad se sentó en el borde de la cama de su hija, mirando los papeles dispersos, las ecuaciones garabateadas, los diagramas complejos. «¿Sabes qué me dijo tu abuela el día que me casé con tu padre?», preguntó suavemente. Valeria levantó la vista de sus notas. «¿Qué?». Me dijo: «Soledad, te estás casando con un hombre que trabaja con sus manos. Nunca van a ser ricos, nunca van a tener lujos, pero van a tener algo que el dinero no puede comprar: dignidad». Soledad tomó la mano de Valeria. Y tenía razón. Hemos sido pobres toda la vida, pero nunca nos hemos inclinado ante nadie. Nunca hemos perdido nuestra dignidad. Lo sé, mamá. Ese hombre, Fernando, puede tener todo el dinero del mundo. Puede vivir en edificios lujosos y comer en restaurantes caros. Pero no tiene lo que tú tienes. ¿Qué tengo? Tienes padres que creen en ti. Tienes inteligencia que nadie puede comprarte. Y tienes algo que ningún título o cuenta bancaria puede dar: el fuego de alguien que lucha no solo por sí misma, sino por todas las personas que fueron menospreciadas antes que ella. Soledad besó la frente de su hija. «Vas a ganar, mi amor. No porque seas más inteligente que él, aunque lo eres, sino porque estás luchando por algo más grande que tú misma». Valeria abrazó a su madre, sintiendo lágrimas frescas. «¿Y si fallo? ¿Y si los decepciono?». «Ya nos has hecho más orgullosos de lo que jamás soñamos», Soledad respondió. «Pero no vas a fallar». «¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque cuando miro tus ojos, veo el mismo fuego que vi el día que me dijiste que querías ser ingeniera. Todos te dijeron que era imposible, que era una carrera de hombres, que nunca lo lograrías». Soledad sonrió con orgullo feroz. «Y mira dónde estás ahora». Después de que su madre se fue, Valeria miró nuevamente sus notas. Pero esta vez, en lugar de miedo, sintió claridad. Fernando Ibarra había cometido 2 errores fatales. Primero, había subestimado a la persona equivocada. Y segundo, había olvidado que la gente que no tiene nada que perder es la más peligrosa de todas. En 29 días, iba a recordarle esas 2 verdades de la manera más cara posible. La guerra acababa de comenzar, y Valeria Domínguez no tenía intención de rendirse. El laboratorio de geotecnia de la Universidad Politécnica olía a tierra húmeda y concreto viejo. Valeria llegó exactamente a las 7 de la mañana, encontrando a un hombre de 60 y tantos años, esperándola junto a equipos que parecían sacados de otra época, pero que claramente estaban impecablemente mantenidos. «¿Ingeniero Ramírez?», preguntó, extendiendo la mano. «Llámame Ramírez», respondió él, ignorando el gesto formal y yendo directo al punto. «Tenemos 26 días y mucho trabajo. No hay tiempo para cortesías». Antes de que Valeria pudiera responder, la puerta del laboratorio se abrió. Entró una mujer de unos 40 años, cabello recogido en una cola simple, lentes de marco grueso, y una expresión que mezclaba curiosidad con algo más oscuro, sed de venganza apenas contenida. Patricia Estrada,
Se presentó, y Valeria sintió un escalofrío al estrechar esa mano. Esta mujer había sido destruida por Fernando exactamente como él intentaría destruirla a ella. «Gracias por venir», Valeria dijo sinceramente. «No me agradezcas todavía». Patricia caminó hacia una mesa llena de mapas y documentos. «Ramírez me contó sobre tu apuesta. Es una locura. 200,000 pesos contra 30 días. Fernando tiene todos los recursos, todas las conexiones y cero escrúpulos». «Lo sé». «¿De verdad?» Patricia la miró con intensidad. «Porque yo también lo supe. También pensé que la verdad y la ciencia serían suficientes. Y mira dónde terminé. Dando clases de matemáticas básicas a adolescentes que prefieren ver sus teléfonos». El silencio fue incómodo hasta que Ramírez intervino. «Patricia, por eso estamos aquí. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que siempre tuviste razón». «¿Nuestra oportunidad?» Patricia rió sin humor. «Esta es la oportunidad de Valeria. Nosotros ya perdimos nuestra batalla hace 15 años. No». Valeria habló con firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Ramírez tiene razón. Si gano esto, no solo demuestro que Fernando está equivocado ahora. Demuestro que usted tenía razón entonces, que lo que le hizo fue criminal». Patricia la estudió largamente. «Eres muy joven para entender contra qué te enfrentas». «Soy lo suficientemente joven para ser estúpidamente valiente». Valeria sacó los 18,000 pesos que sus padres le habían dado. «Y esto es todo lo que mi familia ahorró en 20 años. Así que créame cuando digo que entiendo perfectamente lo que está en juego». La expresión de Patricia cambió. Tomó uno de los billetes. Lo observó como si viera algo más que papel moneda. «Mis padres también sacrificaron todo por mi educación», dijo suavemente. «Mi padre vendió su taxi para pagar mi último semestre de universidad. Cuando Fernando me destruyó, él lloró más que yo porque sintió que su sacrificio había sido en vano». «¿Dónde está ahora?» «Murió hace 3 años, sin haber visto nunca que su hija recuperara su nombre». Patricia dejó el billete sobre la mesa. «Así que tienes razón en una cosa. Esto no es solo tu pelea. Es la pelea de todas las que vinieron antes y fracasaron». Ramírez puso una mano en el hombro de Patricia, un gesto de consuelo que hablaba de años de amistad. Luego desplegó un mapa enorme del sitio de construcción de Fernando. «Bien, dejemos las historias tristes para después. Hablemos de ciencia», señaló varias marcas en el mapa. «Según los documentos públicos que pude obtener, Fernando presentó un estudio geotécnico básico hace 6 meses. El problema es que ese estudio es falso», Valeria completó. «Agustín Mora me lo confirmó». «¿Mora sigue trabajando ahí?», Patricia preguntó sorprendida. «Pensé que Fernando lo habría despedido hace años». «Mora es demasiado bueno en su trabajo y demasiado callado», Ramírez explicó. «Pero el punto es, si ese estudio es falso, necesitamos hacer uno real, y necesitamos que sea tan irrefutable que ni los abogados de Fernando puedan cuestionarlo». Valeria asintió. «¿Qué necesitamos exactamente?» «Mínimo 20 perforaciones en puntos estratégicos del terreno». Ramírez comenzó a marcar el mapa. «Análisis de resistencia del suelo cada metro de profundidad, hasta encontrar roca firme. Pruebas de permeabilidad. Análisis químico para detectar sulfatos o sales que puedan corroer el concreto. Eso cuesta 50,000 pesos fácil». Patricia señaló. «Tengo 18,000. Valeria puso el dinero sobre la mesa. «Y acceso a equipo universitario si ustedes pueden autorizarlo». Ramírez y Patricia intercambiaron miradas. «El equipo puedo autorizarlo», Ramírez dijo lentamente. «Pero hay un problema más grande. Necesitamos acceso al sitio de construcción. Fernando nunca nos va a dejar entrar con equipo de perforación. La apuesta especifica que tengo derecho a hacer mi análisis». Valeria sacó su copia del acuerdo que había firmado con Fernando. «Está aquí, en el párrafo 3. Patricia leyó el documento y silbó. Esto lo escribió su abogado. «Mira toda esta letra pequeña. Acceso razonable durante horas de trabajo normales, sin interferir con operaciones en curso, sujeto a aprobación de supervisor de sitio». Básicamente te está dando acceso que él puede negar en cualquier momento con cualquier excusa. «Entonces hacemos las pruebas cuando él no esté mirando», Valeria dijo. «¿Cómo?» «De noche, fines de semana. Tengo el número de Agustín Mora. Él puede decirnos cuándo es seguro». Ramírez sonrió por primera vez. «Esa es una idea terrible e ilegal. ¿Pero funcionaría?» «Completamente.
Patricia también sonrió. Aunque si nos atrapan, Fernando va a tener munición legal para destruirte. Si no hacemos esto, voy a perder de todas formas. Valeria desplegó sus propios planos sobre la mesa. Miren, basándome en reportes geológicos regionales y el comportamiento de edificios cercanos, estimo que hay una capa de arcilla expansiva entre 5 y 7 metros de profundidad. Esa arcilla se expande hasta 30% con humedad. Ramírez estudió los cálculos, sus ojos moviéndose rápidamente entre ecuaciones. ¿Estos números los hiciste tú sola? Sí, son brillantes. Patricia se inclinó sobre el plano. Este análisis de cargas dinámicas considerando expansión diferencial del suelo, esto es nivel de maestría. Segunda de mi generación, Valeria dijo simplemente. El primero se fue a MIT con beca completa. Yo me quedé porque quería trabajar aquí. Entonces trabajemos. Ramírez comenzó a hacer una lista. Necesitamos un plan preciso. 26 días. Divididos en 4 fases. Reconocimiento, perforación, análisis de laboratorio y compilación de resultados. Durante las siguientes 3 horas, los 3 trabajaron como si hubieran sido un equipo durante años. Patricia aportaba experiencia práctica de campo. Ramírez conocía cada técnica de análisis de suelos. Valeria conectaba todo con teoría moderna y cálculos precisos. Oye, Patricia dijo mientras preparaban café en la pequeña cocina del laboratorio. ¿Por qué estás haciendo esto realmente? No me digas que es solo por el trabajo. Valeria pensó en la pregunta. Mi padre es albañil. Pasa sus días construyendo edificios que otros diseñaron, destruyendo su cuerpo para que hombres como Fernando se lleven todo el crédito y todo el dinero. Mi madre cose uniformes hasta sangrarse los dedos. Y quieres una vida diferente. Quiero demostrar que ellos no sacrificaron todo para que su hija fuera rechazada por hombres que creen que el género determina la capacidad. Valeria miró a Patricia directamente. ¿Cómo le pasó a usted? Como les pasa a miles de mujeres todos los días. Patricia asintió lentamente. Está bien. Entonces vamos a ganar esto. No por nosotras, por todas ellas. Mientras tanto, en su oficina del piso 15, Fernando recibía el reporte de su investigador privado. Valeria Domínguez, 23 años, segunda de su generación en ingeniería civil. El investigador leyó de su tablet. Padre, Héctor Domínguez, albañil con 25 años de experiencia. Múltiples empleos con empresas constructoras incluyendo 3 proyectos suyos. Madre, Soledad Domínguez, costurera independiente. ¿Algo que podamos usar? La familia vive en una zona de clase trabajadora. Rentan un departamento pequeño, no tienen propiedades. Deudas médicas menores del accidente del padre hace 3 años. Ahorros estimados, menos de 20,000 pesos. Fernando sonrió. Entonces no tiene ni cerca del dinero para hacer estudios geotécnicos reales. Exacto. Lo máximo que puede hacer son pruebas superficiales y cálculos teóricos. Perfecto. Fernando se reclinó en su silla de cuero. Déjala perder su tiempo y su dinero. En 26 días va a admitir que estaba equivocada, y yo tendré 200,000 pesos más. ¿Hay algo más, señor? ¿Qué? Esta mañana fue vista entrando a la Universidad Politécnica, específicamente al edificio de ingeniería. Fernando frunció el ceño. ¿Con quién? El investigador mostró una foto borrosa tomada desde lejos. No pudimos identificar a las personas con las que se reunió, pero pasó 3 horas en el laboratorio de geotecnia. Averigua quién la está ayudando, y quiero saberlo hoy. Después de que el investigador se fue, Fernando marcó otro número. Necesito un favor, dijo cuando respondieron. Tengo una situación con una ingeniera joven que está intentando causar problemas. Necesito que vigiles cualquier actividad inusual en mi sitio de construcción en la Avenida Central. ¿Qué tipo de actividad? Cualquier cosa que no esté autorizada, especialmente en horarios no laborales. Fernando tamborileó los dedos sobre su escritorio. Y si la ves ahí, quiero saberlo inmediatamente. Entendido. Fernando colgó, pero la incomodidad en su pecho no desapareció. Algo en la determinación de esa chica le recordaba a alguien de su pasado. Alguien que también había creído que la verdad y la ciencia eran suficientes. Patricia Estrada había aprendido que no lo eran. Esta Valeria aprendería la misma lección. Esa noche, Valeria regresó a casa exhausta, pero con el primer plan de acción real. Sus padres la esperaban con cena preparada, arroz, frijoles y el pollo que normalmente solo comían los domingos.
Esto es demasiado, Valeria protestó. Es una celebración, Héctor dijo, sirviendo a su hija. Tu madre y yo decidimos que cada pequeña victoria merece reconocimiento. Pero no he ganado nada todavía. Ganaste una cosa. Soledad tomó la mano de su hija. Conseguiste que dos personas que habían perdido toda esperanza creyeran de nuevo. Ramírez y Patricia. Eso ya es una victoria. Valeria sintió lágrimas picando sus ojos. ¿Cómo supieron? Agustín Mora me llamó al trabajo hoy. Héctor explicó. Me contó sobre la reunión. Dice que Ramírez y Patricia son leyendas en la industria. Que si ellos están contigo, tienes una oportunidad real. También dijo otra cosa. Soledad agregó con preocupación. Que Fernando está investigándote. Que contrató gente para seguirte. El estómago de Valeria se tensó. ¿Cómo lo sabe Agustín? Hay cosas que los trabajadores ven que los jefes piensan que son invisibles, Héctor dijo. Agustín vio al investigador revisando archivos de personal. Vio tu nombre en documentos. Entonces Fernando está nervioso, Valeria analizó. Bien, debería estarlo. O está preparándose para jugar sucio. Soledad advirtió. Mi amor, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Todavía podemos retractarnos, devolver el dinero que... No, Valeria interrumpió firmemente. Ya crucé el punto de no retorno. Y honestamente, mamá, después de ver lo que le hizo a Patricia, después de saber sobre los documentos falsificados, no se trata solo de mí. Ese edificio va a tener problemas. Gente real va a vivir ahí. Familias. Niños. Entonces ten mucho cuidado, Héctor dijo seriamente. Los hombres como Fernando no pelean limpio cuando están acorralados. Valeria asintió, pero por dentro sentía algo más fuerte que el miedo. Sentía propósito. En 25 días, Fernando Ibarra aprendería que había subestimado a la persona equivocada, y todo su imperio construido sobre mentiras comenzaría a desmoronarse. 3 días después, a las 11 de la noche, Valeria estacionó su auto a 2 cuadras del sitio de construcción. En el asiento trasero llevaba equipo prestado del laboratorio, un penetrómetro portátil, tubos para muestras de suelo, un medidor de pH y una linterna de alta potencia que Ramírez había insistido que llevara. Su teléfono vibró. Mensaje de Agustín Mora. Guardia de seguridad hace ronda cada hora. Acaba de pasar. Tienes 55 minutos. Entrada lateral sin cámara. Valeria respiró profundo, agarró su mochila con equipo y caminó hacia el sitio con pasos que intentaba mantener seguros a pesar del terror que sentía. Nunca había hecho nada ilegal en su vida. Nunca había siquiera cruzado con luz roja. Y ahora estaba a punto de entrar ilegalmente a una construcción privada en medio de la noche. La entrada lateral estaba exactamente donde Agustín había dicho. La verja tenía un candado, pero estaba lo suficientemente floja como para que Valeria pudiera deslizarse por debajo. El metal frío raspó su espalda mientras se arrastraba, dejando una mancha de óxido en su sudadera. Una vez dentro, encendió su linterna en modo bajo y caminó hacia el área de excavación principal. El sitio se veía completamente diferente de noche. Las grúas proyectaban sombras gigantes, los materiales apilados parecían montañas amenazantes, y cada sonido la hacía saltar. Llegó al punto marcado en su mapa, el centro exacto donde los planos de Fernando indicaban que descansaría la mayor parte del peso estructural del edificio. Sacó el penetrómetro y comenzó a trabajar. Insertar el instrumento en el suelo. Aplicar presión constante. Leer la resistencia cada 20 centímetros de profundidad. Anotar datos. Repetir. A los 2 metros de profundidad, los números eran normales. Suelo compacto, buena capacidad de carga. A los 4 metros, empezó a cambiar. La resistencia bajaba. El suelo se volvía más suave. A los 5 metros y medio, el penetrómetro se hundió casi sin resistencia. Valeria sintió su corazón acelerarse. Sacó el tubo de muestras y extrajo suelo de esa profundidad. Bajo la luz de su linterna, vio exactamente lo que había predicho. Arcilla gris oscura, con textura casi jabonosa. Arcilla expansiva. Exactamente donde no debería estar según los estudios de Fernando. Tomó 3 muestras de diferentes puntos cercanos. Todas mostraban lo mismo. Etiquetó cada tubo cuidadosamente con hora, ubicación y profundidad. Estaba tan concentrada en su trabajo que no escuchó los pasos detrás de ella hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?,
Valeria se congeló. Conocía esa voz. Se volteó lentamente para encontrar a Fernando Ibarra, parado a 5 metros de distancia, iluminado por las luces de seguridad del perímetro. No estaba solo. 2 hombres lo acompañaban, su abogado y un guardia de seguridad privado. Estoy realizando el análisis de suelos que tengo derecho a hacer según nuestra apuesta, Valeria dijo, intentando que su voz no temblara. A las 11 de la noche. En propiedad privada, sin autorización, el abogado de Fernando habló con tono que claramente disfrutaba la situación. Eso se llama allanamiento. Es un delito penal. El contrato especifica que tengo derecho a acceso para realizar pruebas. Durante horas laborales normales, Fernando caminó hacia ella con pasos medidos. ¿Te parece que estas son horas laborales normales? Valeria tragó saliva. Tenía razón. Había violado los términos técnicamente. Solicité acceso hace 3 días, contraatacó. Su supervisor de sitio rechazó mi petición sin justificación. Porque estamos en fase crítica de excavación. No podemos tener gente no autorizada interfiriendo. O porque usted no quiere que descubra lo que acabo de encontrar. Valeria levantó uno de los tubos con muestra de arcilla. La expresión de Fernando cambió sutilmente. Solo por un segundo. Pero Valeria lo vio. Miedo. ¿Qué encontraste?, preguntó con voz peligrosamente calmada. Arcilla expansiva a 5,5 metros de profundidad. Exactamente donde sus estudios geotécnicos dicen que hay suelo estable. Esos estudios fueron hechos por el laboratorio más prestigioso de la región. Esos estudios son falsificados. Valeria dijo las palabras que había estado conteniendo durante días. Copias de reportes de otros terrenos con los títulos cambiados. Usted nunca hizo un análisis real de este sitio específico. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los grillos parecieron callarse. El abogado de Fernando fue el primero en reaccionar. Esa es una acusación extremadamente seria, que podrías lamentar. No es acusación. Es un hecho que puedo probar. Valeria apretó los tubos de muestras contra su pecho. Estas muestras muestran condiciones de suelo completamente diferentes a las que sus documentos indican. Y cuando las analice en laboratorio, voy a tener evidencia irrefutable. Fernando dio un paso hacia ella. Dame esos tubos. No. No son tu propiedad. Este es mi terreno. Todo lo que extraigas de aquí me pertenece legalmente. Valeria retrocedió. Estas son muestras científicas necesarias para el análisis que usted mismo aceptó que yo hiciera. El análisis que acepté que hicieras durante horas apropiadas y con permisos apropiados. Fernando extendió la mano. Dame. Los tubos. No. Fernando hizo una señal al guardia de seguridad. Quítaselos. El guardia vaciló. Era un hombre mayor, probablemente cerca de la edad de Héctor, y algo en su expresión sugería que no se sentía cómodo con la situación. Señor Ibarra, tal vez deberíamos... Te pago para que sigas órdenes. No para que pienses. Fernando lo cortó bruscamente. Quítale esas muestras a esta ladrona. La palabra ladrona cayó como una bofetada. Valeria sintió rabia hirviendo en su pecho. Yo no soy la ladrona aquí, dijo con voz que temblaba de furia contenida. El ladrón es usted, robándole a Patricia Estrada el crédito de su trabajo, robándole a los futuros residentes de este edificio la seguridad que merecen, robándole a mi padre y a miles como él la dignidad de trabajar en proyectos honestos. Fernando la miró con ojos que habían pasado de irritación a algo más peligroso. Mencionaste ese nombre antes, Patricia Estrada. ¿Quién te habló de ella? Eso no importa. Importa mucho. Fernando se acercó más. Porque si estás conspirando con gente que tiene rencores personales contra mí, eso invalida cualquier evidencia que presentes. Puedes estar fabricando datos para venganza, no por ciencia real. Las muestras de suelo no mienten. Pero las personas sí, especialmente cuando están desesperadas. Fernando señaló la mochila de Valeria. ¿Cuánto te pagaron Ramírez y Patricia para venir aquí a sabotear mi proyecto? ¿10,000? ¿20,000? Nadie me pagó nada. Estoy aquí porque usted está construyendo un edificio sobre suelo inestable y cuando falle, gente inocente va a sufrir. Si el suelo fuera realmente inestable, mis ingenieros lo habrían detectado. ¿Qué ingenieros?, Valeria desafió. Enséñeme los nombres de las personas que supuestamente hicieron estos estudios. Muéstreme sus firmas originales, no copias.
Muéstreme las fechas exactas cuando supuestamente vinieron a este sitio a tomar muestras. El abogado de Fernando intervino rápidamente. No tenemos que mostrarte nada. La carga de la prueba está en ti. Exacto. Valeria sostuvo los tubos más fuerte. Por eso necesito estas muestras. Fernando y su abogado intercambiaron miradas. Algún tipo de comunicación silenciosa pasó entre ellos. Está bien. Fernando dijo finalmente, su voz tomando un tono diferente. Más suave. Más peligroso. Quédate con tus muestras. Analízalas. Presenta tus resultados. Valeria parpadeó, sorprendida por el cambio súbito. ¿En serio? Completamente en serio. Fernando sonrió, pero era la sonrisa de un depredador. Porque cuando presentes esos resultados, voy a presentar cargos criminales contra ti por allanamiento, robo y conspiración para cometer fraude. Tengo cámaras de seguridad que te grabaron entrando ilegalmente. Tengo testigos que te vieron tomar propiedad privada sin autorización. El estómago de Valeria cayó. Y cuando un juez vea que una ingeniera recién graduada con vínculos conocidos a personas que me odian violó la ley para obtener evidencia, ¿qué crees que va a concluir? Fernando se cruzó de brazos. Va a concluir que todo fue fabricado, que eres una conspiradora desesperada, no una científica honesta. Pero las muestras son reales. ¿Cómo lo probamos? El abogado preguntó retóricamente. ¿Cómo sabemos que esos tubos realmente contienen suelo de este sitio y no arcilla que compraste en cualquier otra parte? Violaste la cadena de custodia apropiada. Cualquier evidencia que presentes ahora está contaminada. Valeria sintió el mundo desmoronándose a su alrededor. Tenía razón. Había sido tan estúpida. En su desesperación por obtener pruebas, había jugado exactamente el juego que Fernando quería que jugara. Así que aquí está mi nueva oferta. Fernando dijo con satisfacción apenas contenida. Puedes irte ahora mismo, dejar esos tubos, admitir que cometiste un error, retractarte de esta apuesta ridícula, y tal vez, solo tal vez, no presente cargos criminales contra ti. O sigues con esto. Presentas tu evidencia contaminada. Y no solo vas a perder la apuesta y deberme 200,000 pesos. También vas a enfrentar cargos criminales que podrían enviarte a prisión y destruir cualquier posibilidad de trabajar como ingeniera jamás. El guardia de seguridad miraba hacia otro lado, claramente incómodo. El abogado observaba con interés clínico. Y Fernando esperaba, sabiendo que tenía a Valeria exactamente donde quería. Valeria pensó en sus padres, en los 18,000 pesos que habían ahorrado durante 20 años. En su padre que había sacrificado su cuerpo, en su madre que había destruido su vista. Pensó en Patricia, enseñando álgebra básica después de haber sido una de las mejores ingenieras de su generación. Pensó en todas las mujeres que habían sido intimidadas, amenazadas y destruidas por hombres que usaban poder en lugar de razón. Y entonces tomó su decisión. No, dijo simplemente. Fernando frunció el ceño. ¿Qué? No voy a retractarme. No voy a dejar las muestras. Y no voy a dejarme intimidar. Valeria comenzó a caminar hacia la salida. Presente sus cargos si quiere, pero yo voy a presentar mi evidencia. Y el mundo va a ver exactamente qué tipo de hombre es usted. Te vas a arrepentir de esto. Fernando le gritó mientras ella se alejaba. Ya me arrepiento de muchas cosas. Valeria respondió sin voltear. Pero enfrentarlo a usted nunca será una de ellas. Salió del sitio con las muestras apretadas contra su pecho, y las piernas temblando tanto, que apenas podía caminar. Cuando llegó a su auto, se dejó caer en el asiento del conductor, y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No de derrota, de miedo absoluto de lo que acababa de hacer. Había desafiado a Fernando de la manera más directa posible, y ahora él iba a venir tras ella con todo lo que tenía. Pero mientras manejaba de regreso a casa, con las muestras de arcilla guardadas cuidadosamente en su mochila, Valeria supo una cosa con certeza absoluta. Había cruzado el punto de no retorno, y la única manera de salir de esto era hacia adelante. En 22 días, el mundo sabría la verdad, sin importar lo que le costara. Valeria pasó los siguientes 18 días en un frenesí de trabajo que apenas le dejaba tiempo para dormir. Las muestras de arcilla habían confirmado exactamente lo que temía. Expansión del 32% con humedad, resistencia al corte prácticamente nula bajo carga, y presencia de sulfatos que eventualmente corroerían cualquier cimentación de concreto.
En el laboratorio de la universidad, Patricia y Ramírez trabajaban junto a ella, analizando cada dato, verificando cada cálculo 3 veces para asegurarse de que no hubiera ningún error que Fernando pudiera explotar. Es irrefutable, Patricia dijo la noche antes de la presentación final, mirando los reportes compilados. Cualquier ingeniero competente que vea esto sabrá inmediatamente que el diseño de Fernando va a fallar. El problema no es la ciencia, Ramírez advirtió. El problema es que Fernando va a atacar la credibilidad de Valeria. Va a decir que todo fue fabricado, que violó la ley para obtener las muestras. Entonces necesitamos algo más, Valeria dijo, exhausta pero determinada. Algo que no pueda refutar incluso si desacredita mis muestras. Fue Patricia quien tuvo la idea. Los edificios vecinos, dijo súbitamente. Si el suelo de este sector tiene arcilla expansiva, los edificios cercanos que fueron construidos antes deberían mostrar señales de asentamiento diferencial. ¿Tienes acceso a esos reportes? Valeria preguntó. No, pero conozco a alguien que sí. Patricia sacó su teléfono. Carolina Méndez. Trabaja para Fernando como secretaria, pero antes trabajó conmigo. Si alguien tiene acceso a los archivos antiguos de construcciones en ese sector, es ella. Esa misma noche, en la oficina oscura de Fernando Ibarra, Carolina Méndez revisaba archivos que no había tocado en años. Había escuchado las conversaciones. Había visto cómo Fernando trataba a Valeria. Y algo en la determinación de esa joven ingeniera le había recordado por qué ella misma había estudiado administración de empresas constructoras. Porque creía en construir cosas que duraran, no solo en hacer dinero. Encontró lo que buscaba. Reportes de 3 edificios construidos en la misma zona durante los últimos 10 años. 2 de ellos mostraban grietas estructurales reparadas discretamente. Uno había requerido reforzamiento de emergencia 3 años después de completarse. Todos tenían algo en común. Habían sido construidos por Fernando Ibarra, y todos habían desarrollado problemas exactamente donde Valeria predecía que aparecerían. Carolina fotografió cada documento con manos temblorosas, sabiendo que lo que estaba haciendo podría costarle su trabajo. Pero cuando pensó en las familias que vivían en esos edificios sin saber que estaban en riesgo, supo que no tenía opción. Envió las fotos a Patricia con un mensaje simple. Es hora de que alguien detenga a este hombre. El día de la presentación final llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Fernando había insistido en que la reunión se realizara en su oficina, con un panel de expertos independientes que él mismo había seleccionado. Valeria había exigido que fuera pública y documentada, accesible a cualquiera que quisiera asistir. Llegaron a un compromiso, la sala de conferencias del Colegio de Ingenieros, con transmisión en vivo para cualquier profesional registrado que quisiera ver. Cuando Valeria llegó, encontró la sala llena. Reconoció a algunos de sus antiguos profesores, colegas de la universidad, incluso algunos estudiantes. Agustín Mora estaba sentado discretamente al fondo, con su casco de trabajo todavía puesto. Y en primera fila, tomados de la mano, sus padres, Héctor con su único traje planchado cuidadosamente, Soledad con un vestido que había cosido especialmente para la ocasión. Fernando llegó 15 minutos tarde, acompañado de su abogado y 3 hombres en trajes caros que Valeria asumió eran los expertos que él había traído. El moderador del Colegio de Ingenieros, un hombre mayor llamado Ingeniero Castellanos, abrió la sesión. Estamos aquí para evaluar el análisis técnico presentado por la ingeniera Valeria Domínguez respecto al proyecto de construcción en Avenida Central 450. Ingeniera Domínguez, tiene 1 hora para presentar sus hallazgos. Valeria se puso de pie con piernas que temblaban pero voz que se mantuvo firme. Había ensayado esta presentación 100 veces, pero nada la preparaba para el peso de todas esas miradas. Honorables miembros del panel, comenzó, proyectando su primera diapositiva. Durante las últimas 3 semanas he realizado un análisis geotécnico exhaustivo del sitio en cuestión. Lo que encontré representa un riesgo significativo para la seguridad pública. Procedió metódicamente a través de sus hallazgos. Mapas del sitio, gráficos de resistencia del suelo, fotografías de las muestras de arcilla, análisis químicos mostrando presencia de sulfatos. Fernando la interrumpió a los 20 minutos. Puedo señalar que estas muestras fueron obtenidas ilegalmente mediante allanamiento nocturno de propiedad privada.
Las muestras fueron obtenidas durante una investigación autorizada bajo los términos de nuestra apuesta. Valeria respondió calmadamente. Apuesta que usted aceptó formalmente y que especifica mi derecho a realizar análisis del terreno, durante horas laborales apropiadas. Su supervisor de sitio rechazó sistemáticamente cada una de mis solicitudes de acceso durante horarios diurnos, sin justificación técnica válida. Valeria proyectó una nueva diapositiva mostrando emails con las solicitudes rechazadas. Además, la validez científica de las muestras no depende de la hora en que fueron tomadas, sino de la metodología apropiada de recolección y análisis. Uno de los expertos de Fernando levantó la mano. ¿Cómo podemos verificar que esas muestras realmente provienen del sitio en cuestión y no fueron alteradas? Era la pregunta que Valeria había estado esperando. No pueden, admitió, y vio la satisfacción en el rostro de Fernando. Por eso traje evidencia adicional que no depende de mis muestras. Patricia se puso de pie desde su asiento y caminó al frente, entregándole a Valeria una carpeta gruesa. Estos son reportes de 3 edificios construidos por el señor Ibarra en un radio de 2 kilómetros del sitio actual. Valeria comenzó a proyectar fotografías de grietas estructurales, reportes de reparaciones, análisis de ingenieros estructurales independientes. Todos desarrollaron problemas significativos relacionados con asentamiento diferencial del suelo. Todos en el mismo patrón geológico que existe en el sitio actual. Fernando se puso de pie bruscamente. ¿De dónde sacaste esos documentos privados? De archivos públicos de reparaciones mayores que están obligados por ley a reportar al municipio. Valeria mintió para proteger a Carolina. Y de reportes presentados ante compañías de seguros, que son documentos legales accesibles mediante solicitud apropiada. Eso es una violación de... Es investigación periodística básica. El ingeniero Castellanos interrumpió. Continúe, ingeniera Domínguez. Valeria respiró profundo. Aquí venía la parte crucial. Pero hay algo más significativo que quiero mostrar. Proyectó una imagen de los documentos geotécnicos que Fernando había presentado para obtener permisos de construcción. Estos son los estudios oficiales del señor Ibarra. Noten las fechas, los números de referencia y las firmas. Luego proyectó otro documento lado a lado. Y este es un estudio geotécnico de un proyecto diferente, realizado 3 años antes, en un terreno a 5 kilómetros de distancia. Noten que el texto es idéntico, palabra por palabra, excepto por el título y la dirección. Un murmullo recorrió la sala. Fernando se había puesto pálido. ¿Está acusando al señor Ibarra de falsificar documentos oficiales? Uno de sus expertos preguntó con voz menos segura que antes. Estoy presentando evidencia que sugiere que los estudios geotécnicos presentados para este proyecto no son originales. Valeria dijo cuidadosamente. Y estoy sugiriendo que cualquier ingeniero responsable debería exigir verificación independiente antes de que este proyecto continúe. Fernando explotó. Esto es una conspiración. Esta mujer está trabajando con mis enemigos para destruir mi reputación. ¿Qué enemigos? Ramírez se puso de pie desde su asiento. ¿Te refieres a ingenieros que te señalaron errores en el pasado y fueron castigados por ello? ¿Ramírez? Fernando lo reconoció finalmente. Por supuesto. Tú y Patricia, llenándole la cabeza a esta niña con sus rencores patéticos. No son rencores. Patricia también se puso de pie, y Valeria vio lágrimas en sus ojos. Es la verdad que debí haber tenido el coraje de decir hace 15 años, cuando todavía importaba. El silencio en la sala era absoluto. Fernando Ibarra me destruyó profesionalmente porque señalé exactamente el mismo problema que Valeria está señalando ahora. Patricia continuó, su voz temblando pero clara. Le advertí que un edificio tenía problemas de cimentación. Me llamó histérica, alarmista, incompetente. Me sacó del proyecto, arruinó mi reputación y se aseguró de que nadie en la industria me contratara jamás. Eso no es... Y ese edificio, Patricia alzó la voz, desarrolló grietas estructurales exactamente donde predije. Requirió millones en reparaciones de emergencia. Familias tuvieron que ser evacuadas. Pero Fernando logró culpar a todos menos a sí mismo. Fernando señaló a Patricia con dedo tembloroso. Esta mujer está mintiendo. Está manipulando a esta niña ingenua para vengarse de... ¡Yo no soy una niña! Valeria gritó con fuerza que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. Todos se callaron. Soy una ingeniera. Valeria continuó, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Graduada con honores.
segunda de mi generación, y presenté evidencia científica sólida que demuestra que su proyecto está construido sobre suelo inestable. Evidencia obtenida ilegalmente. ¿Y sus documentos falsificados? Valeria lo interrumpió. Esos fueron obtenidos legalmente. Es legal mentir en aplicaciones de permisos de construcción. Es legal poner vidas en riesgo para ahorrar dinero. Fernando abrió la boca, pero no salió sonido. El ingeniero Castellanos se puso de pie. Creo que hemos escuchado suficiente. El panel se retirará para deliberar. Esperen. Héctor Domínguez habló por primera vez, su voz ronca de emoción. ¿Puedo decir algo? Castellanos asintió. Héctor se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando después de 25 años de trabajo duro. Caminó hacia el frente y se paró junto a su hija. Yo soy albañil, dijo simplemente. He construido edificios toda mi vida, incluyendo 3 de los proyectos del señor Ibarra. Fernando lo miró con sorpresa, reconociéndolo vagamente. Y en esos 3 proyectos, Héctor continuó, vi cosas que no estaban bien. Materiales más baratos que los especificados en planos, cimientos menos profundos que los aprobados. Cuando pregunté, me dijeron que me callara y siguiera trabajando si quería conservar mi empleo. Eso es una mentira. Fernando protestó débilmente. No es mentira. Agustín Mora se puso de pie desde atrás. Yo también trabajé en esos proyectos. Yo también vi las mismas cosas. Y como Héctor, me callé porque necesitaba el trabajo. Uno por uno, otros trabajadores en la audiencia comenzaron a ponerse de pie. Hombres con manos callosas y espaldas encorvadas, que habían pasado años construyendo los sueños de otros mientras tragaban su dignidad. Nosotros somos los que construimos sus edificios, Agustín dijo. Y sabemos cuando algo no está bien. Pero nadie nos escucha, porque solo somos obreros. Héctor puso una mano en el hombro de Valeria. Mi hija es la primera de nuestra familia en obtener un título universitario. Trabajé 25 años para darle esa oportunidad. No para que fuera como yo, callándose cuando ve algo mal, sino para que tuviera la educación y el coraje de señalar la verdad. Soledad se unió a ellos, tomando la mano de Valeria. Y yo cosí hasta sangrar los dedos para pagar sus libros, para que pudiera estar aquí hoy, defendiendo lo que es correcto, aunque sea aterrador. Valeria abrazó a sus padres, lágrimas cayendo libremente ahora. No de tristeza o miedo, sino de algo más profundo. Gratitud absoluta por estas 2 personas que habían apostado todo en ella. El ingeniero Castellanos se limpió discretamente los ojos antes de hablar. El panel deliberará, pero basándome en la evidencia presentada, voy a recomendar personalmente que se detenga toda construcción en ese sitio hasta que se realice un estudio geotécnico independiente y verificado. No puede hacer eso, Fernando protestó. Puedo y lo haré. Porque a diferencia de usted, señor Ibarra, yo recuerdo que nuestra responsabilidad como ingenieros no es hacia las ganancias, sino hacia la seguridad pública. Castellanos miró a Valeria. Esta joven ingeniera arriesgó su carrera, su libertad y el bienestar financiero de su familia para señalar algo que todos nosotros deberíamos haber cuestionado desde el principio. Passima así en Bois 5 días después, el panel del Colegio de Ingenieros emitió su decisión formal. El análisis de Valeria era técnicamente sólido y justificaba investigación adicional. El municipio ordenó detención inmediata de construcción hasta completar estudios independientes. Esos estudios confirmaron exactamente lo que Valeria había predicho. Fernando Ibarra enfrentó cargos por falsificación de documentos oficiales y negligencia profesional. Su licencia de constructor fue suspendida pendiente de investigación completa. Pero para Valeria, la verdadera victoria llegó 2 semanas después. Estaba en su casa cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. ¿Ingeniera Domínguez? Sí. Mi nombre es Arquitecto Méndez, de Constructora Innovar. Vimos su presentación ante el Colegio de Ingenieros. Fue impresionante. Valeria sintió su corazón acelerarse. Estamos iniciando un proyecto de vivienda social. 50 unidades en terreno problemático. Necesitamos un ingeniero geotécnico que no tenga miedo de señalar problemas antes de que se conviertan en tragedias. Hizo una pausa. ¿Le interesaría el puesto? Valeria miró a sus padres, que habían escuchado toda la conversación en altavoz. Héctor asintió con lágrimas en los ojos. Soledad sonreía con orgullo feroz. Sí, Valeria respondió. Me interesaría mucho. Hasta ahí.
3 semanas más tarde, en el laboratorio de la universidad, Valeria, Patricia y Ramírez celebraban con café barato y galletas de la máquina expendedora. Entonces, Patricia dijo: ¿Cómo se siente ser oficialmente una ingeniera empleada? Surreal, Valeria admitió. Todavía no puedo creer que pasó todo esto. Pasó porque tuviste el coraje de hacer lo correcto cuando era más difícil. Ramírez levantó su taza de café. Un brindis. Por la ingeniera que demostró que la verdad y la ciencia todavía importan. Por Valeria, Patricia añadió, que me dio algo que no tenía desde hace 15 años. Esperanza. Y por Patricia, Valeria respondió, que me enseñó que caerse no es el final. Es solo preparación para levantarse más fuerte. Brindaron con sus tazas de café mientras la lluvia comenzaba a caer afuera. Esa noche, Valeria llegó a casa para encontrar una sorpresa. Sus padres habían enmarcado algo y lo habían colgado en la pared de la pequeña sala. La foto que Fernando había destruido en el barro. Héctor había llevado la imagen arruinada a un restaurador profesional que logró recuperar parcialmente la imagen. No estaba perfecta. Las manchas de barro dejaron marcas permanentes. Pero todavía podía verse lo esencial. Un padre abrazando a su hija, ambos llorando de felicidad el día que ella fue aceptada en la universidad. Debajo del marco, Soledad había bordado palabras en tela simple. El barro no puede manchar los sueños, solo los hace más fuertes. Valeria tocó el marco con dedos temblorosos. Mamá, papá, no sé qué decir. Di que vas a seguir siendo exactamente quien eres. Héctor respondió. Valiente, honesta, incorruptible, incluso cuando sea aterrador, Soledad añadió. Especialmente cuando sea aterrador, Valeria corrigió, abrazando a sus padres. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo eterno. En algún lugar, un constructor sin escrúpulos enfrentaba las consecuencias de años de engaños. En otro lugar, familias dormían seguras en edificios que nunca supieron estuvieron en riesgo hasta que alguien tuvo el coraje de señalarlo. Y en una pequeña casa en un barrio humilde, una familia celebraba una victoria que no se medía en dinero o prestigio. Se medía en saber que habían hecho lo correcto, sin importar el costo. Porque al final, eso era lo único que realmente importaba. Valeria Domínguez había entrado a un sitio de construcción 3 semanas atrás cubierta de barro y lágrimas, siendo llamada una niña que no pertenecía ahí. Salió como una ingeniera que había cambiado la industria para siempre. Y la foto en la pared, con todas sus manchas y cicatrices, era el recordatorio perfecto de algo que nunca olvidaría. Los sueños más fuertes no son los que nunca son desafiados. Son los que sobreviven al barro y salen brillando más intenso que antes.